En el caso del movimiento de víctimas, nosotros participamos en 2 regiones, en Atlántico y en Nariño, y las personas que participaron en esos 2 espacios hoy están exiliadas, están por fuera del país. Y creo que eso le dio un argumento más a las víctimas y a los líderes de víctimas en las regiones que no quisieron participar de este proceso para aislarse y no volver a querer. Y en otra parte, por ejemplo en Antioquia, donde empezamos a intentar participar, había un proceso de desgaste muy grande para las organizaciones y claramente había toda una intención por separar las organizaciones que apoyaban directamente al gobierno y las que no. Y eso también hizo que nos separáramos del proceso de participación. Creo que nos enfrentamos a un proceso, y ahí estoy un poco cambiando de tema, nos enfrentamos a un proceso muy complicado. Creo que llegamos a un pico histórico en el que 2 procesos confluyen muy fuertemente, han sido paralelos, pero ahora es especialmente grave esta situación. Hemos tenido históricamente un debilitamiento del delito político concebido como un delito complejo en el que otros delitos estarían conexos y se tendría en cuenta obviamente ese delito principal para juzgar. Pues es muy débil en Colombia, y hoy lo que tenemos es un ataque muy fuerte a defensores de derechos humanos relacionado con este debilitamiento, porque el proceso paralelo ha sido pues, la criminalización de la protesta y la criminalización de la actividad en defensa de los derechos humanos. Cuando nosotros evaluamos todo el tiempo, digamos, qué tan eficientes son los procesos en contra de defensores de derechos humanos o en contra de militares o de miembros de la fuerza pública a quienes nosotros denunciamos, nos damos cuenta que nuestros procesos contra ellos no avanzan y contra nosotros pues avanzan muy rápido. Entonces eso también digamos que genera, pienso yo, esta nueva conformación del mundo de las organizaciones de víctimas y de las víctimas organizadas. Es muy evidente cómo el ejército ha influenciado la posición del Estado en relación al tema de justicia, y 2, obviamente, el tema que yo creo que más les interesa, que es el tema del presupuesto militar. El presupuesto militar, en un contexto posible de posconflicto, de posacuerdo, no se rebaja y al revés tiene el aumento más alto históricamente registrado hasta ahora. Se ha trabajado en el MOVIS y en otras organizaciones un tema nuevo que me parece bastante interesante, muy difícil a veces de explicar, pero al que algunos han llamado la inseguridad programada. Cómo es importante en medio de este proceso de paz mostrar que el país no agota sus conflictos y sus dinámicas de violencia, sobre todo en algunas regiones, y cómo es importante justificar la necesidad de tener pie de fuerza y de aumentar el presupuesto militar en algunos ítems y en algunas regiones. Evidentemente ese proceso se está construyendo y sería pues importante mantenerlo ahí en el panorama. El gobierno ha insistido en que, digamos, en 2 temas importantes del proceso de paz, pienso que son importantes aquí relacionados. Uno sería el tema de el premio económico que había detrás del proceso de paz. Creo que tampoco hay que perderlo de vista. Este es uno de los incentivos más grandes del gobierno para el proceso de paz. Hace algunos días el presidente dijo que si en Colombia se firmaba la paz al otro día valía 2 y 3 veces más el país, y ese premio económico juega normalmente con digamos, todas nuestras posturas políticas alrededor del proceso de paz, y creo que se compagina de una forma pues también bastante compleja. Creo que allí el reto más importante para las organizaciones es mostrar cómo el tema no solamente es desarmar al enemigo, sino de cómo se construye la legitimidad alrededor de una institución como el ejército. Y para eso nosotros como MOVIS hemos propuesto un plan de reformas institucionales pues bastante profundo, que pasa por depuración de las 3 ramas del poder público, depuración de las doctrinas, una política de desclasificación de la información secreta del Estado, y una serie de elementos que sería pues nuestra propuesta de posconflicto, de posacuerdo. Un problema también que me parece bastante importante anotar es el tema del paramilitarismo y la forma como entendemos la dinámica paramilitar. Aquí lo que quisiera decir es que si en un comienzo el paramilitarismo fue una forma de superar
las barreras y los obstáculos tácticos del ejército en muchas partes de la región, ese paramilitarismo fue ganando base social y fue ganando incidencia, sobre todo en las economías locales, en las redes de la ilegalidad y la informalidad en el país, y eso se ha expresado. Cuando veía la torta decía que no podía haber ahí algo que recuerdo, y es los paros militares del paramilitarismo en enero del 2013, un tema muy importante. El paramilitarismo da la orden por primera vez de parar ciudades, y ciudades importantes, por ejemplo como Santa Marta o en la costa, pararon completamente. Lo que está pasando hoy con el mototaxismo, otro tipo de inconformidades nacidas de esa dinámica paramilitar. Me parece que 2013, digamos, una de las grandes conclusiones del informe es 2013 rompe el pico del 77 y es el nuevo año para analizar en materia de movilización social, pero creo que no hay que perder de vista que es un año preelectoral, un año además en el que se expresa el reacomodamiento de los sectores políticos dominantes en el país, como a todos nos sorprende Santos en primera vuelta, perdiendo la primera vuelta con 3 millones de votos, y después todo lo que conocemos de esa necesidad de las otras alianzas para poder ganar en la segunda vuelta. Con respecto a el ánimo de paz del pueblo colombiano, yo diría que hay una gran paradoja, y es que sí tenemos un acumulado histórico de movilización por la paz muy importante, pero en 2013 vemos que toda esa movilización no tiene un efecto positivo o suficiente efecto positivo en la favorabilidad del tema de paz en la opinión pública. Esa opinión a favor del proceso de paz estaba entre los 20, los 30 máximo, pero no avanzaba de allí. La opinión, digamos, que no se apropiaba el tema de la paz y no lo ponía como primer tema. Recuerdo, por ejemplo, que meses antes de la elección presidencial, Presidencia hizo una encuesta en donde apareció que el tema de paz no era el primer tema, sino el cuarto o el quinto tema en la favorabilidad en la opinión, y por eso hay tanto esfuerzo por ingresar a otros temas como el de vivienda, ingresos, educación en la campaña Santos. Cuando uno mira la dinámica, la tendencia en ascenso de la movilización social, ratificamos ahí una cosa que hemos dicho, y pues nosotros como organización, nosotros somos parte de este proceso de ascenso de la movilización y recomposición de la movilización social. Y no es coincidencia, digamos, no es solamente coincidencial el hecho que dos de los sectores más importantes en la movilización, como los estudiantes y el sector campesino, sean también en nuestra organización de los que mayor desarrollo tienen, porque ahí es donde se han recompuesto organizaciones y liderazgos en estos dos sectores, ¿cierto? En el tema estudiantil y en el tema agrario, campesino e indígena, el cumplimiento de los acuerdos y los pactos por parte del gobierno como generador de nuevas movilizaciones. Y eso marca también entonces una reflexión sobre el hecho de que no se necesita solamente voluntad política frente a los incumplimientos, y es una reflexión que también ya hacemos desde Marcha Patriótica, y que evidencia que no es solamente un problema de ausencia de voluntad política, sino que también de la necesidad de un nuevo marco normativo institucional, porque muchos de esos incumplimientos se deben justamente a cambios que se le han hecho a los marcos normativos, a la Constitución, ¿cierto?, a lo largo de estos años que llevamos desde el 91 con la Constitución. Lo segundo que nos ayuda a reflexionar y a pensar este informe es el hecho se coloca allí con un 32% la emergencia de pobladores urbanos como protagonistas de la movilización. Un poco la reflexión también la hacíamos con el tema del paro, como se vivió en Bogotá, y lo que ha pasado con el tema Petro, y es justamente la emergencia de descontento en las ciudades, ¿cierto? Porque pues, la movilización también ha sido como muy agraria, pero este informe nos permite evidenciar que efectivamente hay allí unas nuevas, dirían algunas subjetividades que se vienen construyendo y que es necesario entablar diálogos allí, generar procesos de articulación y propuestas también pues, en términos de luchas y de reivindicaciones. Un punto importante es los temas, la diversidad de temas, la agrupación de temas que presenta el informe, agrario, hábitat digno, el tema de derechos o servicios sociales, el tema de la lucha de la locomotora minera, derechos humanos en perspectiva integral, rechazo explícito a la política gubernamental, nos mostrarían que hay una agenda común.
sea, en esto, ahí lo que nos muestra es la agenda, podríamos catalogarla como algo así como la agenda mínima urgente, que es la que viene mostrando las movilizaciones en la cual nosotros hemos hecho parte, que hemos impulsado también como organización, y un punto de encuentro entre las diferentes dinámicas y posibilidades y procesos organizativos, que evidencia, uno, aspectos de la crisis que está viviendo el país, ¿cierto? Porque la movilización social responde justamente a una lógica de crisis, no solamente económica, sino institucional, de orden ambiental, de varias denominaciones, un punto de articulación en la lucha y en la construcción programática. ¿Sí? Porque aquí hay un punto que es esencial y es, estamos asistiendo a una movilización que no solamente se propone en clave de resistencia o de queja o de reclamo, sino en clave de construcciones de propuestas. Y eso es una particularidad del momento que también amerita ser resaltada. Y pues esa diversidad, esa agenda, que podríamos, los temas que están allí puestos como centrales, que destaca el informe, una especie de agenda mínima, nos permite encontrar también, uno, la idea de integralidad en la lógica del conflicto que vive el país, el conflicto social, político, económico, cultural y armado que vive el país, que se expresa en todas estas movilizaciones, un poco lo que terminaba diciendo el profesor al presentar el informe de movilizaciones por la paz, el encuentro que hay entre la reivindicación por la paz y la de los derechos sociales y los derechos humanos en perspectiva integral. Porque esa es una exigencia y una reivindicación y una lucha que venimos dando desde las organizaciones sociales y populares ya desde hace pues, más de una década y media, para poder efectivamente entender que la paz, ¿cierto? Como se está evidenciando, pues pasa por la construcción de efectiva y realización efectiva de derecho, de democracia, participación política y no paz únicamente como esa. Frente a otra conclusión que presenta el CINEP por la disputa del modelo económico, nos parece importante esa conclusión en la medida que permite evidenciar, contraargumentar la negación por parte del gobierno en la discusión del modelo económico en la agenda de La Habana. Y es un poco pues también eso de que no todo pasa por La Habana, ¿cierto? Que allí hay una centralidad, no todo pasa por allí, y justamente cómo articular eso. Y que es evidente que es necesario hablar del modelo económico como también se puede, digamos, derivar del informe del CINEP. Y el informe también nos evidencia y nos permite, digamos, reafirmar que pese a la estigmatización, la movilización social se ha convertido, se ha podido convertir nuevamente en un espacio de la construcción de participación democrática. ¿Sí? No era así en los años 90, la estigmatización era muy fuerte, bueno, a pesar de que existía dinámica de movilización, pero actualmente se reconoce como una posibilidad de ejercicio de ciudadanía también. El tema de la necesidad de contextualizar no solamente o de complementar el análisis de las luchas sociales, no solamente a través del número o de los rasgos básicos que presenta el informe CINEP, que son muy importantes, sino también de los sujetos. Es decir, esta recomposición de la movilización no se da sino en recomposición organizativa y de procesos organizativos. Y es importante que avancemos en ese reconocimiento, porque lo que existimos, un poco como lo veo yo, es ese aumento de la movilización es un argumento también para evidenciar recomposición organizativa. Y vemos que, por ejemplo, en febrero se da el proceso de la Cumbre Agraria Popular, que es un proceso muy importante para nosotros. Y allí estamos participando, compañeros del Congreso de los Pueblos, de la Marcha Patriótica, con los indígenas, con los afros, diferentes tipos de procesos que hace 5 años ni se podrían sentar en la mesa. Pero estamos articulándonos, se convoca movilización conjunta, hay construcción programática y ese momento organizativo donde no solamente está exigiendo que se cumpla, sino que se generan propuestas. Lo que nos permite evidenciar este informe y de manera complementaria con lo que presenta el informe de paz es que efectivamente se ha consolidado y se viene construyendo una perspectiva de paz con justicia social, que en esas diferentes banderas que han enarbolado el movimiento social encontramos una agenda mínima en la que nos podemos encontrar, no solamente desde la academia, sino desde los movimientos sociales, desde la lucha en las organizaciones y para quienes no están organizados, que es otro componente también, ahí lo más o menos espontáneo, que también habría que analizar. Hay un esfuerzo permanente y sostenido de estigmatización de estas luchas sociales. Nosotros somos organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones de afrodescendientes, de mujeres, organizaciones sociales y populares
que nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos una autonomía para determinar y decidir sobre nuestras propias acciones. Que a nosotros no nos vengan a decir que nosotros somos correa y cajas de transmisión de la insurgencia. Pueda que haya influencia, como en todo movimiento social, como en todo partido político, pero las órdenes de la movilización no se las toma ni en La Habana, ni en la FARC, ni en el ELN. La decisión de la movilización la tomamos en el seno del pueblo colombiano, de las organizaciones y de la comunidad en Colombia que no aguanta más este sistema de despojo. No somos un solo movimiento, no somos un movimiento homogéneo. No somos un movimiento que obedece a una sola línea política, a una sola matriz de pensamiento o a unas solas propuestas de proyecto de vida. Somos un movimiento o varios movimientos. Somos diversidad de movimientos, muchísimos movimientos, que estamos viviendo una problemática y que hemos reventado y que en ese levantamiento nos hemos encontrado con las propuestas que estamos desarrollando y haciéndole al pueblo colombiano. Somos reacción, como lo ha mostrado el informe del CINEP, al modelo de despojo, por lo menos ahora. Lógicamente no podemos nosotros negar que hay elementos de construcción y de decisión política, pero fundamentalmente lo que ha pasado en los últimos años, y particularmente el año pasado, es todo ese acumulado de luchas que han dado las diferentes organizaciones sociales, no solo una organización social, que han dado los indígenas, los negros, las mujeres, frente a ese proyecto de despojo. Se ha puesto en juego todos nuestros bienes comunes al servicio de las transnacionales, se ha puesto nuestra cultura al servicio de las transnacionales, nuestro patrimonio genético al servicio de las transnacionales, y fue en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez donde ustedes recuerdan, bueno, la confianza inversionista y vengan, inviertan, que acá estamos regalando el país. Efectivamente, él lo puso el país como una feria a disposición del mejor postor, es decir, de las transnacionales que podían invertir acá. Tenemos un proyecto de unidad que se llama Cumbre Agraria, que en este momento es agrario, pero la idea es que este movimiento también sea popular, que tenemos en discusión el ordenamiento popular, es decir, la defensa de nuestro territorio. Es un elemento importantísimo para nosotros. Estamos desde allí en unidad defendiendo la soberanía alimentaria, que no es únicamente un proyecto para las comunidades rurales, sino también para las comunidades urbanas. Estamos defendiendo desde allí y nos hemos puesto una meta, que es conseguir que los campesinos y campesinas seamos sujetos de derecho. Es decir, que como campesinos y campesinas nosotros tengamos acceso al artículo 169 de la OIT. Nosotros tenemos un proyecto de unidad que está en negociación, en disputa con el gobierno nacional, pero que tiene como fuerza, como motor de relacionamiento la movilización. La movilización es el motor de relacionamiento y el pueblo colombiano tiene que prepararse para en el futuro mirar las transformaciones generadas por los movimientos sociales. Porque el movimiento social hoy ya no es espontáneo, es un movimiento social que, como dice la compañera Carolina, tiene una apuesta programática, que es nuestro pliego de la Cumbre Agraria. Y en ese pliego nosotros estamos expresando la propuesta de proyecto de nuevo país para Colombia. El Estado habla con la FARC y se preocupa por los viejos conflictos, por los anteriores conflictos agrarios, y por eso vuelve la discusión sobre las zonas de reserva campesina. Pero al mismo tiempo no estamos hablando del modelo, de los nuevos modelos, que limitan incluso que eso avance. Cuando está enfrentando un fenómeno de un modelo que para mi juicio es determinante, que es el modelo extractivista financierista por despojo. Y ese modelo extractivista financierista por despojo es lo que va a cambiar toda la lógica de los movimientos sociales, sobre todo aquí en América Latina, y va a generar las nuevas perspectivas
sociales y políticas que hay que plantear a partir de ese nuevo fenómeno. Y ese nuevo fenómeno es el que nos va a permitir entender mejor las nuevas articulaciones, los viejos conflictos, llamémoslo así, y los peores conflictos que se avecinan a partir del nuevo fenómeno del modelo extractivista. Es decir, en el primer caso, cuando colocaba el ejemplo de las empresas comunitarias, se dieron todos esos procesos de movilización social por la recuperación de las tierras y de alguna manera era contra esa gran concentración de la propiedad. Hoy precisamente el fenómeno es mucho más grave, porque el problema es el despojo de esas mismas luchas, del resultado de esas mismas luchas que entran a ser despojadas de sus propias tierras. Eso es mucho más grave. Y el despojo tiene implicaciones mucho más complejas de lo que uno se imagina. El despojo fundamentalmente de las tierras para desarrollar todo este modelo extractivista, política, minera, energética y agronegocios, nos permite a nosotros, para el efecto del análisis, entender que ese nuevo despojo articula todas las formas de resistencia y todas las motivaciones de todos los actores sociales. El primer efecto que tiene un megaproyecto tiene que ver con la destrucción de las cadenas productivas. Cuando usted, por ejemplo, en un megaproyecto hidroeléctrico va a inundar un territorio, en el caso de Quimbo, 9.000 hectáreas, que son la mayoría productivas, inmediatamente esas tierras de actividad productiva se pierden y se rompen todas las cadenas productivas. Hoy se puede ver el fenómeno, sentencia T-135 de la Corte Constitucional, que es una ganancia nuestra, donde dice hay que volver a hacer el censo, porque resulta que empiezan en cuenta 3.000 afectados que hoy se presentaron 14.000 al nuevo censo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo la destrucción de las cadenas productivas afectó a todos los sectores, los ricos también lloran, pero igualmente se afectan hasta los comunicadores sociales, por poner un ejemplo. Cuando yo decía, ¿ustedes por qué son afectados? Porque las pautas publicitarias dependen fundamentalmente de los comerciantes que tienen más dinero y ahora hasta las pautas comunitarias disminuyeron y ya no tenemos los mismos ingresos que teníamos anteriormente. Es decir, eso afecta en su totalidad todas las actividades. El primer elemento que es vital tener en cuenta es la destrucción de los ecosistemas estratégicos fundamentales. Destruir los ecosistemas estratégicos fundamentales tiene una implicación grave, que es la destrucción de la vida. Destruir un río implica ¿qué? Destruir el eje fundamental central que articula muchos movimientos sociales de resistencia. Incluso alrededor del río están los mineros, están los pescadores, está todo el mundo, eso se destruye. Pero destruir el río destruye toda la actividad económica de la zona. Segundo, el problema de la expropiación de todos los predios y la depreciación del valor de los mismos por parte de las empresas transnacionales a raíz de la declaratoria de utilidad pública. Eso es muy importante tener en cuenta. Las empresas transnacionales participan en la decisión del valor de los predios y entran a depreciar todos los procesos de la economía agraria. La destrucción de todas las cadenas productivas y de la seguridad alimentaria. El desplazamiento estatal, el despojo estatal como nuevo fenómeno para dar paso al control corporativo de los territorios y de las locomotoras del desarrollo que se están implementando en este momento. El desconocimiento absoluto de la participación de las comunidades en la modificación del uso de las tierras y la legalización del ordenamiento territorial de facto. Es decir, hoy ya eso que dice la Constitución, que la función de participación en el ordenamiento territorial es una función pública e indelegable, hoy lo que se impone es el ordenamiento de facto. Las multinacionales son las que deciden cómo se organiza el territorio. Por ejemplo, en el caso del departamento de Huila, la misma empresa transnacional elabora los nuevos planes de desarrollo de toda la zona afectada y crea una nueva zona, ya que es la zona de penetración de las transnacionales. Modifica totalmente el esquema territorial, que ahí la constitución política no tiene nada que hacer. Se genera la participación de nuevos actores. Incluso uno tiene que mirar si hay proceso o no de negociación de actores armados con las mismas empresas transnacionales. Mucho cuidado, hay que mirarlo también con mucho cuidado. Cuando llegan este tipo de sectores, tengo mis sospechas sobre eso. Un caso que voy a colocar ahora que deben estudiarlo con mucho cuidado todos, estamos en el plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena.
Aquí tengo, por ejemplo, ya los estudios recientes, después de la lectura de un documento de 487 páginas, nomás en el departamento de Huila, la cascada de represas, más también al mismo tiempo tenemos en el mismo departamento de Huila, en qué quedó, cómo queda el departamento a partir de la Ronda Colombia 2014, que en el caso del departamento de Huila asignó 11 áreas, mucho cuidado, 11 áreas para la explotación petrolera a 9 empresas transnacionales. Y fuera de eso nos colocó 9 represas sobre el río Magdalena. ¿Ya? Esta es la nueva realidad. Bueno, esto afecta a todo el mundo. Esto genera un conflicto gravísimo. Resulta que cuando uno lee modelos como eso, es bueno que lo leamos. Cuando yo leí el modelo, por ejemplo, el plan de aprovechamiento del río Magdalena, se hizo en convenio con una estatal hidrochina. Cuando yo leo ese documento, me encuentro que aquí no existe gente, aquí no existen comunidades, aquí no existen organizaciones. Entonces se hizo un modelo que modifica toda la política económica del país, es para eso, ¿ya? Pero pensado desde la lógica de los chinos, ¿ya? Donde no existe mayor democracia, donde no existe participación, donde no existe opinión, y entonces desaparece la opinión, desaparece todo eso, y ese es el nuevo modelo que se viene ahora. Y usted sabe que acaba de aprobarse una velena, ya, por empresas, por ejemplo, brasileñas, para todo el problema del drenaje del río Magdalena, ya, de onda hacia abajo. Ustedes saben que en el modelo la represa más grande es en la onda 45.000 kilómetros cuadrados, que ahí concluyen todas las represas, 15 más o menos desde el macizo hasta la onda, y ahí inician navegación y navegabilidad, que es lo que se acaba de otorgar ahora para esta empresa de Navelena, etc. La nueva realidad es que existe un control corporativo de los territorios por parte de las empresas transnacionales. Ese control corporativo de los territorios hace que el Estado, ese Estado que llama Estado garantista, desaparece. Y donde todos los actores que hacen parte de esta sociedad se transforman de sujetos de derecho en la constitución política en simples instrumentos de mercado. Y entonces por eso allí ya quien define las compensaciones particularmente de todos los actores son las empresas transnacionales, y el Estado ya deja de ser garantista y aparece ahora como un supuesto mediador entre la transnacional y el campesino, ¿ya? Donde dice, lleguen a un acuerdo los dos y el Estado firma, ya no como garante de los derechos, sino que el Estado firma exclusivamente como supuesto mediador. Frente a toda esta realidad y todo este proceso de articulación que estamos llamando nosotros, ¿cuál es el sentido de la construcción de las nuevas agendas políticas y cuál es el nuevo sentido que adquieren las negociaciones en La Habana? No sé si la entrada del ELN permitiría meter otro conflicto, una división como el trabajo entre lo agrario y minería. Es decir, ese es un problema que hay que mirarlo muy bien, porque hay como que hay una división del trabajo, y por eso uno entiende que el gobierno no quiere meter mucho en la discusión el caso del ELN, porque va a plantearse el problema del modelo. Pero fíjate que esas dos cosas que son importantes, pues hay que mirar en el replanteamiento también de las negociaciones, pero igualmente en el comportamiento de los actores sociales. Yo sí creo que en estos momentos hay una crisis de los actores políticos, que finalmente en la actual coyuntura electoral, a nombre de la paz, ya, a mi juicio, fueron arrastrados por una propuesta que finalmente lo que contribuyó fue a deslegitimar aún más estas organizaciones sociales y sus organizaciones políticas a nombre de la paz. A mí me parece que aquí hay que replantear radicalmente la apuesta también de la paz. Para nosotros la apuesta de la paz surge desde las resistencias sociales frente a todo el modelo extractivista, corporativista que se está imponiendo en este país, y a partir de allí construyendo un nuevo sujeto ecosocial plural, que debe ser de la articulación de las resistencias, por ejemplo, de los ABLO, las resistencias campesinas y de los nuevos actores sociales que surgen en este momento. En el caso nuestro de Azoquillo, el Movimiento por la Defensa de los Territorios Ríos Vivos, hemos tomado como decisión final que en los procesos de resistencia nosotros nunca negociaremos con las empresas transnacionales, porque negociar con las empresas transnacionales es aceptar al mismo tiempo que ni siquiera el Estado Social de Derecho formalmente existe. Y por eso nosotros decimos, es incluso al Estado el que tiene que exigirse lo formal que existe, que tiene que garantizarle a esas comunidades por lo menos las indemnizaciones y los pagos por los daños causados, y no uno como muchas ONG metieron el cuento de que desarrollo y sostenibilidad eran compatibles
y que finalmente haya que hacer buenas negociaciones con las transnacionales para reivindicar los procesos de la persona.